Amada, Dios me las bendiga. Realmente desde acá es otra perspectiva. Se ven hermosas, es un privilegio el poder estar en medio de ustedes, de estar en casa. Ya van unos 10 años que estamos fuera y es la primera vez eh, que estoy en medio de ustedes, así que me honra estar con ustedes y le doy gracias a Dios por eso. Quiero comenzar estableciendo algo muy importante. Y yo sé que cuando yo lo mencione usted va a estar de acuerdo conmigo. Y es que la Biblia es la palabra de Dios y para el creyente es la autoridad máxima a la cual nos sometemos voluntariamente, pues entendemos que fue inspirada por Dios, que es inerrante, que es infalible, no cambiante y toda suficiente. Y yo lo voy a volver a repetir. La Biblia es la palabra de Dios y para el creyente es la autoridad máxima a la cual nos sometemos voluntariamente, pues entendemos que fue inspirada por Dios, que es inerrante, eso significa que no posee errores, que es infalible, que no nos lleva a error, no cambiante y toda suficiente. En 2 de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, que es lo que hemos hecho en este hermoso día, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y no se confunda que la palabra perfecto ahí no está hablando de perfección, sino de completo. Sobre esta base, quiero que construyamos la enseñanza de esta tarde. Y que cada vez que venga a su mente y a su corazón el querer desviarle de lo que se está hablando, usted se pueda decir a usted misma: esta es la palabra de Dios. Amén. ¿Hacemos eso? Muy bien. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una batalla campal en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando leemos la Escritura. Nos pasa porque hemos creído tantas mentiras que lamentablemente nos hacen dudar de lo que sí es verdad. Y tal como le pasó a Eva, y bien expuso la hermana Patricia, decimos cosas como: yo pienso, yo siento, a mí me enseñaron, la cultura, la tradición. Decimos cosas como: la Biblia dice, pero. No, mi hermana, no hay ningún pero. Es lo que la Biblia dice. Amén. Olvidamos lo que acabamos de mencionar. La Biblia es la palabra de Dios, mi autoridad máxima. Si usted ha leído el libro de Nancy DeMoss de Wergemuth, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre, ¿alguna lo ha leído? Si no lo ha leído, esto es un anuncio no pagado. Puede pasar a la parte de atrás y allí hay una gran exposición de libros y este está incluido. Este acaba de ser revisado. Incluye una cantidad de mentiras con las que podemos atar nuestras vidas. Este libro, mi hermana, cambió mi vida. Me hizo enfrentar muchas mentiras que había creído estando en la iglesia. Desde ahora le digo: sí, soy llorona, así que me van a tener que disculpar. Sí, Cabrera, lo sé. Nancy en este libro dice repetidas veces una gran verdad, y lo mencionaron las hermanas: lo que creemos acerca de Dios es la base de todo nuestro sistema de creencia. Lo que creemos acerca de Dios es la base de todo nuestro sistema de creencia. Si tenemos una idea equivocada de Dios, tendremos ideas equivocadas de todo lo demás, de todo lo que podamos hacer. Entiéndase que lo que creemos acerca de Dios determina nuestras prioridades, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, de actuar, de conducirnos, de reaccionar. Afecta mi vida espiritual, mi relación con Dios, afecta mis relaciones con mi esposo, con mis padres si estoy en casa, con mi esposo, en mi hogar, con mis hijos, en mi trabajo, en mi lugar de estudio, en la iglesia. Toda esa base de creencia. Si queremos verdaderamente conocer a Dios, tenemos que ir a un solo lugar. Y bien apuntó nuestra hermana Elba:
A la Biblia. Y si queremos saber qué dice Dios sobre la mujer, ¿vamos a dónde? A la Biblia. Y si queremos saber qué dice Dios sobre la mujer y la iglesia local, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia. Qué Dios tan bueno y tan amoroso que nos ha dejado todo lo que nosotras necesitamos saber. Está en su Biblia. Así que yo le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Tito, la epístola de Tito, en el capítulo 2, del 1 al 5. Ahí vamos a estar concentrando esta enseñanza. Pero rápidamente, antes de entrar en el capítulo 2, veamos lo que está ocurriendo en el capítulo 1. Una de las cosas que a mí me gusta es estudiar la Biblia y estudiar por libro, capítulos y versículos. Esta es una epístola, es una carta que Pablo dirigió a Tito, uno de sus discípulos, que había sido llamado al pastorado y fue enviado a la isla de Creta a trabajar en una iglesia. En esta iglesia hacía falta que se corrigiera la doctrina y sus prácticas. Así que Pablo comienza hablando sobre los requisitos de ancianos, obispos, que son palabras sinónimas para pastores, y la dirige a los hombres. Y sabemos esto porque les dice, maridos de una sola mujer. Y si vamos al original de la palabra, ancianos, aquí en el capítulo 1, es presbútero. Y si vamos a la Biblia en inglés, usted va a ver que dice elder, que es pastor, que es obispo, que significa anciano. ¿Y por qué crea esta distinción? Porque lo que nosotros vamos a leer en el capítulo 2 no es el mismo concepto. En el capítulo 1 habla de elder, que es presbúteros, y en el capítulo 2, que es el que nosotros vamos a entrar, aquí es presbústes, que significa anciano, persona mayor de edad. Y en inglés, en el capítulo 2, no utiliza la palabra elder, utiliza older men. Y muy importante porque vemos que Pablo solo dirige a los hombres en el capítulo 1, siguiendo el principio de que la mujer, bien como expuso nuestra hermana Elba, no ejercerá autoridad sobre el hombre. Y en este caso eclesial, lo vimos en el matrimonio. Dios es perfecto y ha designado roles distintos para que puedan tener la armonía perfecta en su diseño perfecto. Y cuando usa la palabra anciana, ahora en el capítulo 2, es presbustis, que está hablando sobre una mujer mayor. ¿Dónde está esto? Pues en la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Nuestra autoridad máxima para el creyente, donde nos sujetamos voluntariamente sabiendo que la palabra es infalible, inerrante y no cambiante. Esa es la palabra de Dios. Y mire, mi hermana, yo le doy gloria a Dios por eso. Yo celebro estos versículos. Mi esposo, que es llamado a pastor, así que soy esposa de pastor, ese es su llamado. Yo doy gloria a Dios por eso. Mi llamado, como bien dijo él, va a ser su ayuda idónea. Y en eso yo descanso. Estoy para ayudarle en todo lo que él me necesite, aún dentro del ministerio, bajo su autoridad. Así que yo le oro por las misericordias de Cristo, que le pidamos al Señor que nos siga ministrando sobre esta verdad. Porque nos hace ahora, Pablo se dirige a nosotras, porque ciertamente se le ha asignado una responsabilidad muy grande a la mujer dentro de la iglesia local. Y vamos a entrar en eso. Así que si ya usted llegó ahí a Tito, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la
perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esa es la palabra del Señor. ¿Qué cosas podemos extraer de este texto? En primer lugar, los versículos 1 y 2 está hablando a los ancianos, hombres mayores de edad, a los presbúteros. Hablan de lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y me encanta porque la palabra es precisa. No hablen de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Hablen de lo que es la sana doctrina. Sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en paciencia. Eso es dirigido a los ancianos. Ahora bien, miren cómo una palabrita hace un gran cambio. Ahora en el versículo 3 vemos la palabra asimismo. ¿La ve usted ahí? Asimismo, según la Real Academia Española, es un adverbio y dice y lo define como una indicación de igualdad y semejanza. O sea, que lo que leímos en los versículos 1 y 2, ahora se le va a añadir lo que vamos a ver en este siguiente versículo. ¿A quién? ¿A quién aplicaría? A las ancianas. Y dicen, reverentes en su conducta, no calumniadoras, como Pablo nos conocía, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Y como también dijo la hermana Elba, que era un punto que yo quería traer, en este caso eso era lo que ellos estaban enfrentando. Pero ahora en nuestros días hay tantas cosas que nos distraen, podemos incluirlas ahí. Que enseñen lo bueno. Y en otra versión dice que sean maestras del bien. ¿A qué se refiere Pablo aquí? ¿Qué es lo bueno que tenemos que enseñar? ¿Y a quién se lo vamos a enseñar? Bueno, estas preguntas se contestan en el versículo 4. Vayamos allá. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. ¿Enseñen a quién? A las más jóvenes. ¿Y qué es lo que vamos a enseñar? A amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Eso lo dice ahí, ¿sabe? A sujetarse a sus maridos. No solo nos dice que debemos hacer, con quién lo debemos hacer, pero también nos dice el por qué lo debemos hacer. Y en la parte baja del versículo 5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y es el propósito de todo lo que mencionó en los versículos anteriores. Y me encanta como lo dice el pastor John MacArthur. Dice él, este es el propósito de la conducta piadosa, eliminar cualquier posibilidad de oprobio a las Escrituras. Para que una persona se convenza de que Dios pueda salvar del pecado, necesita ver a alguien que vive una vida santa, apartada para Dios. Escuche bien, si los cristianos afirman creer en la palabra de Dios, pero no la obedecen, la palabra es deshonrada. Muchos han escarnecido a Dios y su verdad a causa de la conducta pecaminosa de los que afirman ser cristianos. Aquí MacArthur está diciendo en palabras simples, si lo que nosotras enseñamos, podamos hablar, no va al acorde con mi manera de conducirme, estamos blasfemando la palabra del Señor. Así que es una gran responsabilidad que nos da. Pero miren esto, ¿en qué escenario se desarrolla todo lo que hemos leído? Porque déjenme decirle que no es desde esta tarima y no es desde dando viajes por allá y exponiendo la palabra, no, en la intimidad de nuestro hogar. Ahí cuando nadie de afuera nos ve, cuando estamos solamente nosotras, ahí se desarrolla. Y ahí en nuestra casa, cuando solamente están nuestro esposo y nuestros hijos, ahí es que se desarrolla. La otra pregunta sería,
¿dónde aprendemos esto? No dice que tenemos que ir a un seminario, ni a la universidad, ni talleres, ni conferencias, que no hay nada malo con eso. Pero está hablando en la iglesia local. Es en la iglesia local donde cada una de nosotras aprendemos lo que Él nos está invitando aquí a hacer. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque quiero que entendamos la importancia que la Biblia, la palabra de Dios, le da a que vivamos en una comunidad de fe. Cuando me asignaron el tema y yendo por la línea de la conferencia, me puse a pensar todas las mentiras que yo había creído sobre este tema. Mire, mi hermana, la lista era larga, ¿sabe? Llegué hasta 25 y paré porque dije, no, yo no puedo hablar allí de 25 mentiras porque me van a bajar. Pero déjeme decirle algo, que muchas de las que voy a mencionar, yo personalmente las creí y creía. Otras han sido compartidas por hermanas que han dicho, yo luché con eso, yo creí esa mentira. Así que puede ser que usted se pueda identificar con alguna de ellas. En realidad, esta lista me hizo reflexionar cómo Dios en su misericordia me libró de muchas de estas mentiras y me sigue trayendo a su verdad por medio de su palabra y de su gracia. Aquí algunas de esas mentiras. Pensar que yo puedo ser creyente y vivir mi vida cristiana sola, o sea, aislada de una comunidad de fe. Comunidad de fe es la iglesia. No es necesario congregarme. Dios conoce mi corazón. Yo puedo nutrirme sola. Yo tengo mi Biblia. La iglesia es para las personas que tienen todo bajo control. Bueno, mi hermana, si usted encuentra una de esas, me avisa, por favor. ¿Okay? Es para cuando yo sea mayor de edad. No es para ahora, porque es que yo tengo muchas cosas en agenda. No me congrego porque no encuentro la iglesia perfecta. O no me congrego porque es que esa iglesia no tiene ministerio de esto, no tiene lo otro. No me congrego porque me han fallado antes y tengo temor de ser herida nuevamente. A mí me gusta la iglesia, pero son las personas que están en ella las que no me gustan. No me congrego en una iglesia específica, pues tengo varios pastores. Mire, yo vivo aquí en Puerto Rico, pues yo escucho allá a IBCJ, escucho a la IBI, escucho a MacArthur, escucho a John Piper. Yo no tengo que ir a la iglesia, no me hace falta una iglesia local. Todas esas son mentiras. ¿Y cuál es el antídoto para todas ellas? La palabra de Dios. La iglesia local, escuche bien, fue pensada y diseñada y establecida por el mismo Dios. Usted puede ir a Hechos 2, donde va a ver la fundación de la iglesia. Efesios 2, del 14 al 21, donde habla de la unidad en Cristo como iglesia. En 1 Corintios 12, el funcionamiento de la iglesia, y verá esto. Un creyente debe formar parte de una iglesia local, ser miembro de una iglesia. La iglesia local es el medio que Dios ha diseñado para que sus hijos, sus hijas vivan en comunidad y crezcan juntos a la imagen de Cristo. Somos llamadas a amarnos unas a otras, a crecer, a perdonar, a corregir, a consolar, a enseñar, a instruir, y todo en un escenario de la iglesia local. En el Nuevo Testamento vemos frases como unos a otros. Esta frase aparece 59 veces. ¿No cree que es algo que Dios quiere que nosotros le prestemos atención? Aquí le comparto solo algunas y miren, las voy a leer a vuelo de pájaro. ¿Entienden el concepto, verdad? Ok, muy bien. Como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. Sírvanse por amor los unos a los otros. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esa se nos olvida con mucha facilidad. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Cuando estamos en coinonía, en grupo, es esto.
bien también lo menciona la hermana Elba. Sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo, enseñándonos, amonestándonos unos a otros, confórtense los unos con los otros, edifíquense el uno al otro, exhórtense con los unos a otros cada día, considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Confiesen sus pecados unos a otros. Sean todos compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Sean fervientes en su amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Yo a mi casa yo no llevo a nadie, Ahí está, y dice, seamos hospitalarios. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y sí, voy a necesitar un poquito de agua. El doctor Edmund Clowney dijo, si nos falta interés por la iglesia, nos falta lo que para Jesús era una pasión incontenible. Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Es importante para él? Sí lo es. Ese era mi paréntesis, así que ahora regresamos a Tito. Yo creo que más que suficiente se ha mostrado a través de la Escritura la necesidad que tenemos de estar integrados unos con otros en la iglesia local. Y yo preguntaba, ¿en qué escenario se desarrolla todo lo que se leyó en los versículos 3 y 4? Y dijimos que era en la intimidad de nuestro hogar, ahí cuando nadie nos ve. Cuando lo que somos lo ven nuestros esposos y no los demás. Porque qué bien nosotras, ¿verdad?, podemos aparentar muchas veces. A mí me encanta que en una predicación feliz una vez le hizo ver a los hermanos en la iglesia que si para usted es difícil llegar a la iglesia, ¿sabe qué? Que para el pastor, su esposa y sus hijos también. O usted piensa que vamos todos agarraditos de la mano así. Ay, sí, hoy es domingo, todos vamos para la iglesia, qué felicidad. Sí, gloria a Dios, qué felicidad, pero ay, no encuentro los zapatos, no tengo esto, lo otro, se quemó la vela. ¿Sí o no? O eso solamente pasa en mi casa. O no, porque algunas me miraron como media raro, yo me preocupé que solamente era en mi casa. ¿Por qué? Porque es ahí, no afuera, cuando estamos todos bonitos vestidos y vamos para la iglesia, bien arregladitos, donde el pelo, mira ahí, ya tú sabes, que no se lo pudieron secar porque estaba lloviendo. Pero es en la casa, es en el hogar, ¿verdad? Decía que el lugar donde se lleva a cabo todo este proceso de enseñanza, aprendizaje, es la iglesia. Y vemos que se le asigna la tarea de enseñar a las ancianas. Y aquí establece a mujeres mayores piadosas que viven el evangelio todos los días, como lo decía Betsy. Y ancianas refiriéndose a una mujer mayor. Pero entienda esto, que siempre usted va a ser una mujer mayor para otra que es menor que usted. ¿Ok? Así que esto no es tarea para las que están por encima de los 50, de los 60 y por ahí para abajo. No, esto es tarea de todos. Al mencionar esto, le vienen nombres de hermanas que posiblemente estén cumpliendo con este llamado, o le vienen nombres de hermanas que deberían estar cumpliendo con este llamado, o viene su propio nombre a su mente que debería estar cumpliendo con este llamado. Mire, mi hermana, esto no es otra cosa que mentorear. Estamos llamadas a ser mentoreadas y mentorear a otras, a invertirnos en otras y que otras se inviertan en nosotros. Discipular a otra, pero que a la misma vez, según yo voy aprendiendo, voy invirtiéndome en una más joven. Yo no tengo que esperar a tener un degree o ir a un seminario para comenzar a enseñarle a una hermana que a lo mejor ha llegado recientemente y caminar con ella. No, si ha dado 3 pasos, esos 3 pasos usted ahí le va enseñando esos 3 pasos y de ahí seguimos.
Según yo voy aprendiendo, invirtiéndome en una más joven que yo. Yo discipulo y a mí me discipulan. Vemos que fue uno de los mandatos por parte de Jesús en la Gran Comisión. Mateo 28, 19, 20, todo el mundo se lo sabe. Y pues, haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que le he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue el ejemplo de lo que hizo Jesús con los discípulos. Estamos llamadas a predicar las buenas nuevas de salvación. Y cuando Dios las salva, entonces estamos llamados a discipular y ser discipulados. Y esto va a continuar. Pero nosotras somos algo serio. Queremos que los nuevos convertidos o hermanas que llevan tiempo en la iglesia pero son bebés espirituales sepan las cosas, pero no queremos invertir nuestro tiempo en ellas. Que sepan cómo reaccionar, que hagan y vivan como dice la palabra de un cantazo de hoy para mañana, pero no queremos invertir nuestro tiempo y nuestros recursos en ellas. Y es aquí que nos ponemos bien espirituales. Bueno, pero nadie lo hizo conmigo. Y mira, yo aprendí. O sea, nadie se sacó el tiempo conmigo. Bueno, el que nadie lo haya hecho con usted o conmigo no significa que eso estuvo bien. Jesús nos llama a ser discípulos y eso incluye dos piezas. Incluye a un maestro y a un alumno. Y yo quiero animarles hoy a que usted pueda verse como esta anciana que describe aquí. A que usted anhele ser esa anciana piadosa, a esa mujer piadosa, que usted use su vida para enseñar a otras. Ahora, para eso tenemos que vivir el Evangelio todos los días, aferrarnos a la cruz todos los días. No es que usted y yo anhelemos ser ancianas piadosas, viviendo la vida como nos dé la gana, o a nuestra manera, con nuestra creencia, y cuando lleguemos a edad, ¡boom!, soy una mujer piadosa. No, mi hermana, no funciona así. No funciona de esa manera. No hay nada más hermoso que saber que estamos llamadas a caminar juntas, no solas. Que podamos ser enseñadas por otras que han caminado antes que nosotras. Que puedan pasar su sabiduría, hablarnos de sus experiencias, enseñarnos sus fracasos. Que me enseñen a perdonar y la necesidad de pedir perdón. Que me puedan decir, ¿sabe qué? Yo también pasé por eso. Que me puedan apuntar a Cristo en todas las etapas de nuestras vidas. Que cuando estemos solteras, yo esté con alguien. Que cuando nos casemos, también haya alguien a nuestro lado. Con nuestros hijos, que nos enseñen. El problema es que nuestra naturaleza pecaminosa a nosotros no nos gusta. No nos gusta que nos digan qué hacer, ni tampoco que se metan en mi vida, ni que mucho menos me corrijan. A veces queremos vernos como muy espirituales. Amadas, si aún estamos pensando así, debemos caer de rodillas y pedirle perdón a Dios, porque esas actitudes son totalmente antibíblicas. Queremos creernos la mentira de que somos autosuficientes, que podemos hacer las cosas solas. El yo sé, yo pienso, yo entiendo, yo siempre lo he hecho así. Nadie a mí me tiene que decir nada. Si usted está con el yo, mi hermana, esas son palabras que usted debe revisar. Porque esas son actitudes que este mundo quiere que nosotras creamos que están bien. Eso es lo que el mundo nos quiere hacer creer. Pero lo que vemos es todo lo opuesto. Porque aún aquellas que dicen que no necesitan de nadie y que quieren demostrarle al mundo, a su esposo, al jefe, a los compañeros de trabajo, después son las que se encuentran recriminándole a las personas porque no tienen ayuda. O yo también fui la única. El ser vulnerable es parte de nuestra naturaleza. Necesitamos ayuda. Sí, usted necesita ayuda. Necesitamos dirección. Usted necesita a alguien que la encamine. No somos autosuficientes. Ni lo sabemos todo tampoco. Tenemos que imitar a nuestro Salvador, que la Biblia dice que fue manso y humilde. Ahí estamos nosotras haciendo mollero.
Mira, yo no quiero decirle a la hermana que yo me siento así, porque imagínate qué va a pensar la hermana, o la gente en la iglesia, o mi esposo, o mis hijos. Yo doy gracias a Dios por las mujeres mayores que Dios ha traído a mi vida y de las cuales yo puedo sentarme a aprender, recibir instrucción, aliento, corrección, que sacan de su tiempo para meterse en mi vida, que me preguntan, ¿cómo tú estás? Pero no están esperando esa respuesta automática, ¿todo bien? No, quieren saber cómo realmente tú estás, quieren sentarse a escuchar cómo tú estás, cómo está tu vida de oración, con qué estás luchando, cómo está tu matrimonio. ¿Estás siendo intencional en sacar tiempo para tu esposo? ¿Cómo te va? Que me pregunten, ¿cómo te va en el homeschooling con las chicas? ¿En qué puedo orar por ti? Pasamos tiempo juntas que me permiten ver su trato de ella hacia su esposo y hacia sus hijos. Ahí, estando con ella, puedo entender lo que dice Pablo, que enseñan a las más jóvenes. Porque déjeme decirle que cuando dice enseñar a amar a sus maridos y sujetarse a ellos, muchas veces una madre joven no tiene idea cómo se hace eso porque nunca lo vio en su casa. Y muchas que lo pudimos haber visto en nuestra casa, qué difícil se nos hace. Lo que hablaba Elba, esa sumisión, necesitamos que nos enseñen. Y tenemos la palabra, pero Él no quiere que lo hagamos solas. Que me enseñaran a preguntarle a mi esposo si podía hacer esto o lo otro. Miren, esto me acuerda que yo veo a esta hermana piadosa, 70 y pico de años, y le dice, ¿tú crees que yo pueda hacer esto mañana? Y yo casi me caigo. Y yo, esta señora tiene 70 y pico de años, fue misionera en Venezuela por 30 y pico de años, y le está preguntando al esposo si ella puede. Yo necesito aprender de ella, porque en mi mente, ¿para qué le va a preguntar si yo puedo hacerlo? Que cuando el esposo le mandara a hacer algo, ella dijera, sí, amor. Y yo, wow, en lo que yo llego al sí, amor, ya yo viré los ojos, me jasqué la cabeza, tengo los dedos así, trinco. Y que ella me pueda llevar al texto de Efesios 5, 22 al 23 y me explique lo que dice ese texto. Que me diga lo que es respetar, que me enseñe lo que es eso, pero no, que no solamente me lo diga, sino que me lo modele. Una hermana que nos pregunte, ¿cuánto tiempo invierto en oración? ¿Cuánto tiempo invierto orando por mi esposo, por mis hijos? Que me enseñe a criar a mis hijas, que vele por lo que es más importante. En la crianza, que nos enfocamos en que queremos que nuestros hijos primordialmente sean los estudios, esto y lo otro, pero realmente aquellas que somos madres, el ministerio que tenemos de ser madre es para que nosotras invirtamos nuestra vida a apuntarles a esos niños a su Salvador. A su Salvador. Pero nosotros nos metemos en este mundo y a veces como que nos camuflajeamos y creemos lo mismo. Mire, todo el mundo quiere que sus hijos sean exitosos, que rinda bien en la escuela, que se case, que tenga hijos, que tenga un carro. Mire, no hay ninguna diferencia entre eso, a lo que quiere un mormón, a lo que quiere un ateo. La pregunta es, ¿estamos aprovechando el tiempo que Dios nos ha dado con nuestros hijos en casa, de apuntarles a Cristo, invirtiendo nuestra vida en ellos, sacrificándonos, enseñándoles la palabra del Señor, pero enseñándoles que no sea blasfemada? Que yo no le diga a mis hijas, oye, tú hiciste tu devocional de hoy y yo saqué la Biblia el domingo para ir a la iglesia. Eso me lo enseñaron. Eso me lo enseñaron. Pasar tiempo juntas me permite ver el escenario de esta hermana piadosa en su hogar, con su esposo,
con sus hijos, cómo eso se traslada a la iglesia. No que en la iglesia es una persona y en casa es otra, que cuando se paren allí y comiencen, y si están dando un estudio o están enseñando, que los hijos no estén sentados. Eso es lo que ella dice, pero eso no es lo que ella hace en la casa. Y mire, mi hermana, yo hago homeschool y yo siempre digo que ese ha sido el escenario que el Señor ha provisto para mí, para humillarme. Sí, para humillarme, porque ahí no me puedo esconder de mis hijas. Y no que la casa está ready cuando ya lleguen a las 3 de la tarde y todo está bien. No, ahí realmente conocieron quién es su mamá, con qué lucha, y las veces que fallo y que peco contra mi esposo, que peco contra ellas y tengo que ir a pedirles perdón. Ese ha sido el escenario que el Señor ha provisto. Pero yo no me puedo parar aquí, enseñarles a ustedes algo, no que viva a perfección, pero que por lo menos lo esté modelando con el propósito de agradar y exaltar a Cristo, que el Evangelio sea visto en nosotras. Que podamos entender y que nos enseñen que nuestros hijos, miren, nacen pecadores y necesitan un Salvador, que nos enseñe que vivimos por etapas. Gloria a Dios. Cuando viene un hermano y me dice, y el niño por aquí y el otro por acá, y me dice, hermana, ¿sabe qué? Esto es una etapa del Señor. Tranquila, tranquila, continúa. Y nos apunta y nos dan aliento y nos ayuda. No solamente, oye, agarra a ese niño, mira a ver cómo hace. No, está ahí, ven, yo te ayudo. No, tranquila, yo te ayudo en esto. Que cuando enseñamos que vivimos por distintas etapas, entendamos eso sobre nuestros hijos también. Que nuestros niños no serán niños por siempre, sino que es un solo tiempo. Que valoremos ese tiempo, que pongamos en perspectiva qué tiene prioridad y qué no. Que me enseñe a disciplinar a nuestros hijos de una manera bíblica, no que les zampe la chancleta a ver dónde le cae. Que podamos nosotros realmente disciplinar e instruirnos en el temor del Señor, que sepamos que el problema que tienen, miren, es un problema de pecado en su corazón. Y no es arreglar a que su conducta sea buena. No, es mucho más profundo que eso. Ahora bien, le enseño a que sí tiene que obedecer, pero le enseño cómo obedecer correctamente. Y con eso usted va a ver que lo que muchas veces nos sacan de quicio de nuestros hijos es precisamente lo que nosotros hacemos. Son un reflejo de nosotras en nuestro caminar con el Señor, que el Señor nos dice no hagan esto y nosotros, no, yo quiero hacerlo y yo lo voy a hacer. Y después tenemos las consecuencias. ¿Y cómo nos hace nuestro Dios? Yo te lo dije, que no te metieras por ahí, te caíste por la jarda esa por allá abajo y ahora vienes llorando. Mira a ver cómo te limpias esas rodillas. No, porque Dios no nos hace eso, ¿sabe? Nos agarra como ese buen padre y nos corrige en amor. Una de las cosas mentiras que yo viví por mucho tiempo y que puso en peligro mi familia y mi matrimonio. Participar en la iglesia en los distintos ministerios, trabajar o ser voluntaria, déjeme decirle, no es sinónimo de mi relación con Dios. No son sinónimos, tenga cuidado, no cree esa mentira, porque como bien dijo Betsy, miren, como el arroz blanco donde quiera, y necesitamos voluntarios para esto, y necesitamos voluntarios para lo otro, y el ministerio y los niños, y cuando usted viene a ver, han pasado días y no hemos ido a la fuente. El hacer cosas en la iglesia, el pertenecer a un ministerio, el tener un ministerio fuera de nuestro hogar,
Eso no es una relación íntima con Dios. Es parte de yo tener una relación con Dios, de buscar su rostro diariamente, de aplicarme el evangelio, de confesar mi pecado, de ir en arrepentimiento. De ahí salen las distintas cosas, pero no se pueden invertir, no es lo mismo. Y esto no pasa de la noche a la mañana, ¿sabe? Comencé a descuidar las disciplinas espirituales, el estar muy ocupada en las cosas que yo tenía que hacer en la iglesia, que ya orar no era una prioridad, ni leer su palabra, ni ese tiempo a solas con Dios que tanto disfrutaba. Y como era en un área que yo dominaba, comencé a hacer las cosas sin Dios, aunque fueran para Él. Porque una de las cosas que yo le enseño a las esposas de los residentes, porque tenemos un programa de residencia en nuestra iglesia, es que lo más importante que yo tengo que ocuparme, en vez de hacer, mi esposo nos enseña que es más importante ser, S-E-R, que hacer. Y nosotros lo vemos en nuestra mente al revés, y en nuestros corazones al revés. No, y que si una de las cosas que yo me tengo que cuidar no son de mis debilidades me llevan a depender de Dios, son de mis fortalezas, en esas cosas que yo sí sé hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos éxito o vemos que las cosas salieron bien, óigame, ni gracias a Dios por ayudarme. Eso lo hice yo, porque es que yo soy buena en esto. Yo sí sé cómo se hace esto en verdad. Y ahí hay un gran peligro. Porque mis debilidades me llevan a querer depender de Dios cada vez más y descansar en su gracia. Y si hay algo que usted pueda estar, que en su vida le lleva a depender de Dios, dele gracias a Dios por eso. Si es el sufrimiento, si es la enfermedad, si es alguna situación en particular, dele gracias a Dios. No lo rechace, no lo cancele, no diga eso no es para mí. Porque es a través del sufrimiento, de las dificultades, donde realmente nosotros entendemos la gran necesidad que nosotros tenemos de depender solamente de Dios. Porque es en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida donde cuando antes no había tiempo para leer la Biblia, cuando antes no teníamos tiempo para orar, cuando ni siquiera podía congregarme, de repente se arregló la agenda y llegamos. Llegamos en la mañana con el Señor y llegamos a nuestra iglesia. No tenemos que esperar a llegar a eso, sino depender de Él siempre. Creo que era John Piper que decía, miren, yo no me quiero mover ni un centímetro si no estoy dependiendo del Señor. Esa mujer piadosa vive el evangelio. Esa mujer piadosa no solo predica, sino que me modela, usa su vida, usa su pasado, porque ha entendido que sus pecados fueron arrojados al fondo de la mar, como decía Patricia, y que ahora ella vive en santidad, apartada para Dios, y que la palabra dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Así que ella puede compartir sus errores y horrores, y Dios usa su pasado no importando cuán roto puede estar. Lo usa para su gloria y para la edificación de la iglesia y para la edificación de otras mujeres. Esto rompe con varias mentiras, que en la iglesia solo hay personas perfectas, que yo no puedo compartir mis luchas y mis tentaciones y mis pecados por el que dirán de la gente. Mire, mi hermana, pecado es pecado y no hay grandes ni pequeños. Es tan pecado el que ha matado a alguien como el que no puede parar de chismear. Es tan pecado robarse millones de dólares como el mentir en una aplicación de trabajo. Y mientras vivamos en este cuerpo corruptible, lucharemos contra eso diariamente. Todos los días luchamos contra el pecado, con querer imponer nuestra voluntad por encima de la de Dios, por querer satisfacer mis necesidades por encima de los demás, de servir, de querer verme superior que los demás,
verme más piadosa o mostrar una falsa piedad. Todo esto es por el pecado que hay en nosotras y en este mundo. Por eso es que tenemos que estar arraigadas en la palabra y en una comunidad de fe para que nos recuerden el Evangelio y junto con nosotras, otras mujeres vivamos el Evangelio juntas. Se dice, y mucha gente piensa que el Evangelio es el ABC del cristiano. Pues no, mi hermana. El Evangelio es el A a la Z del cristiano. No es que un día hicieron un llamado evangelístico y ya. No, es que vivamos el Evangelio como bien enseñaba Betsy, todos los días. Vivir el Evangelio con otras, para que nos podamos animar juntas. Y no con palabras positivas, el horóscopo y las palabras del psicólogo tal o de Dr. Phil, no sé si eso lo ven aquí. No, con el Evangelio, con la palabra de Dios. Y cuando uno desarrolla relaciones dentro de la iglesia, entre mujeres, con el fin de vivir juntas el Evangelio, podemos ver la iglesia como ese lugar seguro donde puedo crecer y donde realmente me aman, como dice la palabra. Y no hay nada más hermoso, escuche bien, que ver mujeres, jovencitas, niñas madurar en el Señor. Para las que están diciendo, pero es que yo no me siento preparada, yo no tengo estudio, no tengo lo otro, deje que me le cuento. Mi esposo plantó una iglesia y en ese tiempo él me estaba pidiendo de que yo le ayudara con las damas, a lo que le respondí, no. Él tiene estudios, ¿verdad? Seminario y todo eso, y yo por el otro lado no lo tengo. Y solo había trabajado en ministerios de niños y me sentía muy capacitada porque esa es mi área de estudio. A las que han estado de una forma u otra en una plantación, en una nueva iglesia, saben que se hacen muchas cosas nuevas por primera vez. Bueno, yo le ayudaba en todo, pero jamás imaginé que pudiera ayudarle en esa capacidad, porque no me sentía capacitada y mi pasado me atormentaba. Bueno, mi esposo muy sabio y paciente me fue ayudando y entre los recursos que puso en mi mano fue Aviva Nuestros Corazones. Mire mi hermana, Dios utilizó a este ministerio, a la hermana Nancy, que solamente conozco a través de la voz de Patricia, para abrir mis ojos hacia el diseño de Dios para la mujer. Y cuando comencé a escuchar sus programas y a estudiar lo que ella compartía, era fuertemente confrontada. Muchas veces escuchaba los programas mientras estaba haciendo los quehaceres en el hogar y me acuerdo de un día que estoy en el fregadero ahí fregando, lavando los trastes. Y estoy escuchando de que estamos llamadas a ser mujeres contracultura y que seamos como el salmón que va en contra de la corriente. Y me estaba ministrando en esa área y yo me acuerdo que con la esponja yo decía, yo quiero ser un salmón, yo quiero ser un salmón. Nadie estaba allí para presenciar ese momento de locura, pero yo estaba llorando y pidiéndole al Señor, yo quiero ser contracultura. Yo no me quiero dejar llevar por lo que este mundo está ofreciendo. Cada vez más era confrontada y alentada y expuesta al Evangelio, pero en el día a día, no ese Evangelio que no, en el día a día. Entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Que yo quiero compartir lo que estoy aprendiendo. Con un puñado de hermanas a quienes amo, comenzamos a reunirnos y a escuchar. Y me acuerdo que yo dije, bueno, como todavía no conocía muy bien, yo voy a hacer el diseño de Dios para la mujer, Tito 2, del 1 al 5, son 5 versículos, vamos a estar una semanita o algo así. No, duramos 1 año y medio. Y cuando estábamos en el estudio y teníamos cuidado y nos tenían que mandar a buscar porque queríamos seguir estudiando y aprendiendo. ¿Cuál es el diseño de Dios para nuestras vidas? ¿Conoce usted el diseño de Dios para su vida?
¿Sabe lo que dice Dios que ya ha diseñado para usted? Y es hermoso poder conocer eso. Y estábamos conociéndolas todas, ¿sabe? Porque no era que yo tenía un conocimiento más grande que ellas, no. Yo estaba aprendiendo juntamente con ellas. Y es hermoso ver cómo Dios fue transformando nuestras vidas. La verdad, confrontándonos, llevándonos en arrepentimiento y viviendo el Evangelio. Ver cómo cada una abrazaba el diseño de Dios para su vida. Ver cambios en nosotras, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, de vestir, en las relaciones con nuestros esposos, con nuestros hijos, nuestros padres, vecinos, compañeros de trabajo. El poder compartir nuestras luchas, pecados, tentaciones y llevarlos en oración. Y no como se ora por ahí, no. Que de mi boca salen con lo que yo estoy luchando. Y yo puedo decirle, hermana, yo estoy luchando con esto, con la sumisión. Yo quiero agradar a Dios. Y que ahí podamos orar. Señor, ayúdanos. Enséñanos a través de tu palabra. Envía gente que nos enseñe. Y que pudiéramos crecer, establecer esas relaciones entre hermanas, no superficiales como las tenemos. Hola hermana, Dios te bendiga, ay qué bonita tú estás, mira, y el domingo te veo y no sé nada más de ti durante tu día o durante tu semana. De que podíamos entender como cuando una sufría, sufríamos todas. Cuando una se regocijaba, nos regocijamos todas. Cuando hay una enferma, ahí estamos todas. Eso es lo que Él quiere desarrollar en nuestras iglesias. A eso estamos llamadas, para que podamos enseñar eso a las más jóvenes. Hacen falta mujeres como las de Tito 2. Cada una de nosotras estamos llamadas a ser esa mujer, unas llamadas a mentorear y otras a ser mentoreadas, ambas anhelando ser esa mujer piadosa. Y como dice Nancy en su libro Adornadas, las mujeres que te rodean, que están abrumadas por la resaca de la vida, necesitan más que un libro para leer o una clase para asistir. Ellas te necesitan a ti. Y si tú eres joven, también te necesitan a ti. Si tú eres mayor, te necesitan a ti. Si tú eres viuda, te necesitan a ti. Si pasaste por un divorcio, cualquiera que sea tu realidad, nos necesitamos. Me hago eco con las palabras de mi amada hermana Lilian Jambetz, misionera en México. Es necesario que como mujer dejemos un legado a las siguientes generaciones de piedad y sumisión a su palabra. Qué glorioso sería que podamos ser enseñadas y enseñar a otras, para que las mujeres jóvenes y niñas de las siguientes generaciones sean piadosas y se sometan a su palabra. Que el Señor nos ayude en este llamado. Si me acompañan a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú pongas en nosotras ese anhelo por ser esa mujer que describe Tito 2. Anhelemos ser una mujer que traiga gloria a ti mientras vivimos el hermoso diseño que has delineado para nosotras. Perdónanos cuando olvidamos que tú eres el Dios creador, soberano, y que tus preceptos y tu voluntad para nosotras como mujeres son buena, agradable y perfecta. Produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, que podamos ver tu palabra y anhelemos crecer a la estatura de Cristo por la gracia que nos ha concedido. Padre, aquí en medio de cada una de estas mujeres que han llegado, hay algunas que aún no son tus hijas. Yo te pido, Señor, que ellas puedan responder en arrepentimiento y fe. Y aquellas, Señor, que son tus hijas, que podamos ver en tu palabra, Señor, este llamado, y que sepamos, Señor, que eres tú quien nos llama, nos capacita y estarás con nosotros hasta el fin.
Y como dijo mi amada hermana Betsy en la conferencia de True Woman, ayuda a todas las que estamos aquí a que más que ser mujeres de conferencia podamos ser mujeres de la iglesia local, que queramos vivir nuestras vidas centradas en el Evangelio, caminando unas con otras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.